Prepara tu corazón. Yo le voy a dar la bienvenida a mi hermano Edgardo, el cual le va a traer la palabra esta mañana, el cual ese mensaje yo pido que el Señor, hermano, lo ponga en tu corazón y que esa palabra sea una palabra la cual Dios haya preparado para que podamos hoy recibirla de parte. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso, Señor, esta mañana, hermano, por favor? Buenos días, amada iglesia. El Señor le continúe bendiciendo. Vamos de nuevo. Buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Así. Buenos días, porque para mí la tarde empieza después que almuerzo. No he almorzado. Pero muchos ya almorzaron. Es buenas tardes. Entonces, buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno que usted pudo en esta mañana venir a esta casa a recibir una palabra de Dios. Como siempre digo, para mí es un privilegio y es un reto exponer la palabra de Dios. Porque muchos de ustedes vienen buscando esa palabra de Dios a este lugar. Y ojo, no lo digo porque aquí suceda, sino que sucede en la iglesia, en el mundo. Muchas veces la gente viene y no recibe nada. Se van como vinieron. Y para mí es una falta de respeto al tiempo suyo, al venir a este lugar y no recibir nada. Yo hoy pido al Señor que la palabra que Él ha puesto en mi corazón caiga en sus corazones y dé el fruto por el cual ha sido enviada. Amén. Quiero iniciar presentándonos ante el Señor, que ya lo hemos hecho, pero siempre me gusta hacerlo. Presentarme ante el Señor para que sea Él quien haga. Allí en tu lugar, cierra tus ojos y pídele al Señor que en esta mañana esa palabra llegue a tu corazón y te traiga respuesta. Señor, en esta mañana, en esta tarde, mi Dios, nos presentamos ante ti, mi Dios, para pedirte que seas tú hablando y ministrando a través de mi persona. Hoy me abandono en tus manos, Señor, a sabiendas que tú eres quien tomas el control y que no hay mejor lugar que estar en tus manos. Que en esta mañana la palabra pueda exhortar, edificar, redarguir, Señor, y pueda enseñar y que nuestros corazones sean sensibles, mi Dios, a tu palabra y ella pueda germinar y dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La semana pasada el pastor me dice que si podría traerle el mensaje. Y yo soy de esos que digo que no soy de los que me ofrezco, pero tampoco me niego, sino que el buen soldado está dispuesto para toda buena obra. Y le dije, amén, pastor. Él me dice, tome su tiempo, saque el tema, tiene tal día para traerlo, para poderlo hacer, imprimir y poner la diapositiva y todo esto. Y ya el Señor 2 semanas antes había traído un tema a mi mente. Y yo dije, wow, creo que entonces no te equivocaste, porque estaba en el trabajo y mientras estoy trabajando, medito en la palabra, a veces estoy orando, me da ese tiempo, me da, en mi trabajo me da 4 horas que estoy en una máquina, en esas 4 horas me da para hacer muchas cosas allí, sin dejar de hacer la otra. Entonces, ese tema que usted ve en pantalla, que es el tema que vamos a trabajar hoy, paz en la tormenta. Ese es nuestro tema. ¿Cómo es nuestro tema? Paz en la tormenta. Y basándonos en la escritura, en el libro de Mateo, capítulo 14, del 22 al 32, que vamos a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la gente, subió a la montaña para orar a sola. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario.
En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las aguas, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y siempre comienzo con una pregunta, nuestra introducción. Pero en la introducción vea cómo dice: cuando nos vemos envueltos en una tempestad, muchas veces no sabemos cómo actuar. Nuestras habilidades y fuerzas no nos valen de mucho. Nos desesperamos y no sabemos qué hacer ante tal situación. ¿Cuántos se han visto envueltos en una tormenta, en una tempestad? Es algo, en lo natural, es algo muy feo. Es algo que yo nunca he estado en una de ellas como las que se dan aquí. Pero en nuestro país, en Venezuela, en una oportunidad en el estado portuguesa, tenía yo aproximadamente 5 o 6 años, pasó un pequeño huracán y esos vientos eran muy fuertes. Los árboles que nosotros conocemos en Venezuela como samanes son un árbol que su gruesor puede ser del ancho de este centro y sus ramas muy gruesas. Eran arrancados de raíz, sus ramas se despegaban por el fuerte viento y era algo muy feo porque la gente pensaba de que le iban a caer en la casa, los que vivían cerca de ellos tenían que salir de allí. Pero eso es en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, cada uno de nosotros vivimos y enfrentamos tormentas distintas. La tormenta suya puede ser distinta a la mía puede ser distinta al del otro, el del otro es distinta, pero cada quien afronta una tormenta en su vida. El problema es cómo nosotros la enfrentamos. Aquí los discípulos, en su gran mayoría, los que estaban en esa barca eran pescadores. Y como pescadores, ellos no pescaban a la orilla del lago, a la orilla del río. Ellos tenían que bogar mar adentro para poder pescar. El que sabe de pesca sabe que los mejores peces están ¿dónde? Allá en el medio, donde se pone fuerte el viento, pero allí hay que pescar. Y cuando ellos vieron el fuerte viento que estaba en contra de ellos, ellos atemorizados pensaban que se iba a hundir. Ahora me pregunto, ¿qué pescador no sabe nadar? Todos. Todo pescador sabe nadar porque el trabajo de él está metido ¿dónde? En el agua. Pero es allí donde yo digo, allí no te vale tu conocimiento, allí no te vale tus habilidades, allí estás vulnerable. Allí quedas vulnerable. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿cómo? ¿Qué es lo primero, perdón? ¿Qué es lo primero que te invade ante una tormenta? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que sucede en nosotros cuando nos vemos así en peligro de que vamos a perder la vida o que vamos a perder el problema, la dificultad? Porque como le dije, cada uno tiene su propia tormenta, su propia tempestad, aún hasta los niños. ¿Usted cree que un niño cuando va al colegio y le toca un examen, eso para él es algo difícil?
Creo que el pastor mencionaba, creo que fue el pastor mencionaba la semana pasada con su hija. Pero ellos también tienen momentos difíciles, a pesar de su niñez. Cuanto más nosotros que tenemos muchas responsabilidades, por lo menos el hombre, la responsabilidad de suplir para su casa, los que suplen, si no lo está haciendo, hágalo. Los que suplen para su hogar, los que tienen una familia que dependen de ellos, tienen que ser ejemplo. Tantas cosas que uno como hombre, como cabeza de hogar, tiene responsabilidades enormes y que a veces se escapan de nuestras manos. ¿Cuántas familias hoy en día no están pasando por una tormenta? ¿Cuántos hombres no están llorando a solas en su habitación? Porque su familia se está deteriorando, está perdiendo su esposa, está perdiendo su familia, sus hijos, está perdiendo su trabajo, su empleo, no haya cómo hacer. Eso es una tormenta para él. La mujer, wow, cuánto no sufre una ama de casa, una madre, al ver a su hijo que no anda por el buen camino como ella quiere que ande. Al ver que su esposo se le está desviando y ya comienza, entonces ya no está buscando lo que tiene en casa, ya no le satisface, sino que se va afuera. Eso es un tormento para una mujer, eso es una tormenta. ¿Cómo la enfrenta entonces? Cada uno tiene una tormenta difícil. Pero ¿cómo la enfrentamos? La situación no es la tormenta, sino cómo enfrentamos la tormenta. Vamos a ver a la luz de la palabra entonces cómo la enfrentamos. Mire, lo primero que siempre invade a uno es ¿qué? El miedo. Siempre el temor va a llegar a nuestras vidas. Y creo que el hermano Geraldo da una explicación de algo científico, lo que libera cuando el miedo se apodera de nosotros y libera en nuestro sistema una glándula. Se me olvida, él el domingo llegó y el que estuvo el domingo llegó y pudo escuchar. Pero ese miedo paraliza muchas veces a las personas. Yo he conocido personas que le tienen temor a una rana. De hecho, mi hermana Astrid, usted la quiere ver espatillada, dicen en Venezuela, muéstrele una rana, muéstrele un sapo, eso queda ahí, ¡pah!, ya listo. El grito que pega despierta media Guapaca, no sabe qué hacer. Algo tan insignificante como lo es una rana o un sapo. Ahora, hay gente que en medio de algo así como esto, como usted ve en la imagen, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde busco? ¿Qué hago? ¿Qué es lo qué puedo hacer? ¿A quién acudo? Eso era lo que estaba pasando con los discípulos allí en la barca. En Mateo 14:27. El miedo los apoderó a ellos, pero Jesús, viendo que rápido ellos estaban nerviosos cuando gritaron, ¡un fantasma!, dice, pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. No tengan miedo. Y es que a pesar de la tormenta, Jesús va a aparecer allí. A pesar de que tú la creas que es tan difícil, Jesús está allí. Lo que pasa es que a veces no identificamos quién es que está allí, quién es el que está hablando. No identificamos, no podemos escuchar. El miedo es tan fuerte que Jesús está, hey, soy yo. Pero ¿cómo usted me explica que unas personas que estaban con Jesús, caminaban con Jesús, dormían con Jesús, todo el día andaban con el maestro y cuando él le habla no le identifican quién es? ¿Cómo podemos explicar eso? Simplemente que el temor, el miedo era tanto en ellos que no daba lugar a poder identificar, solamente estaban enfocados en el viento fuerte, en cómo se levantaban las olas y que podían hundirse y morir. Eso es simplemente lo que sucedía en eso. Cuando el miedo te invade, te bloquea, te paraliza y no te deja reconocer la voz de Jesús
te hace poner en duda que es el quien te está hablando. Todo lo demás lo hicieron, pero ¿qué sucede? ¿Por qué sucede eso en nuestras vidas? El pastor decía algo muy importante hace rato, y es que cuando la palabra de Dios no está en nosotros, cuando no escudriñamos la palabra de Dios, no podemos identificar cuando es Él quien nos habla. Pero cuando nosotros leemos su palabra, escudriñamos su palabra, nuestro oído se hace sensible a la voz de Dios. Cuando yo vengo en oración a buscarle a Él, mis sentidos espirituales comienzan a activarse. Entonces comienzo a olfatear, comienzo a ver, comienzo a oír, tengo gusto de cuando es Él y puedo palpar. En los sentidos espirituales se activan. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto con una persona, cuando yo intimido con una persona, la conozco. Y pongo el ejemplo, yo vivo con mi esposa, con mi hermano ahorita, y yo puedo estar acostado y sus pasos, yo puedo saber quién es de los dos. Y quien conoce a mi hermano dice, pero es que es fácil porque él es gordo y se siente más fuerte la pisada. Pues puede ser que sí, pero yo sé, entre tantas risas que hay aquí, puede haber, mi esposa se ríe y yo digo, allí está mi esposa riéndose. Allí está mi esposa. ¿Cómo tú sabes? No, porque ya la escuché. Allí está. Porque la conozco. Así pasa con el maestro. ¿Cómo sé yo cuando él está hablando? Cuando yo tengo intimidad con él, cuando yo busco de él, cuando yo leo la palabra, cuando yo sé lo que él hace, yo digo, ahí está él. Hay un canto que es viejo. Dice que no lo vemos, pero lo sentimos. Yo puedo sentir cuando está el Señor presente aquí. Cuando Él se mueve en su pueblo. Wow, está allí el maestro. A pesar de la tormenta, podemos sentir que Él está allí. Entonces, cuando sucede eso, mire, el temor en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 11, vea lo que sucedió allí en esa historia, que es la historia de David. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Tuvieron mucho miedo. Y eso lo paralizó por 40 días y 40 noches que venía Goliat todos los días y se paraba al frente y solamente decía, hey, no es necesario de que los ejércitos peleen. Solamente saquen a un hombre de ustedes y tráiganlo aquí al frente para que pelee conmigo. Si él me venciese, nosotros seremos sus esclavos y ustedes ustedes ganaron y pueden. Pero si nosotros ganamos, ustedes nos servirán a nosotros. Ustedes, mi Dios, nuestro Dios será su Dios. Y eso atemorizaba a la gente, no las palabras del filisteo, sino que veían al filisteo que doblaba y triplicaba la estatura de ellos. Y por supuesto, a usted ver un gigante que usted se ve tan pequeño, usted dice, ¿cómo le gano? Pero Israel, por ese miedo que lo invadió, Israel se olvidó de quién era su Dios. Se olvidó totalmente que el Dios de ellos era más grande que el gigante. Se olvidó que el Dios de ellos tenía el poder para derribarlo. Entonces, eso era una tormenta, una tempestad para el pueblo de Israel. ¿Cómo hacemos? Todos los días viene y nos desafía con las mismas palabras y no vamos a poder vencerlo. Pero siempre hay uno que Dios usa, siempre hay uno que Dios levanta,
siempre hay uno que le cree a Dios, siempre hay uno que está allí agarrado de Él y sale en defensa no solamente de su pueblo, sino a defender lo que verdaderamente Dios ha dicho. Y cuando aquellos temían por el tamaño del gigante, David se quedaba viéndolo y es que no tengo cómo fallarlo, es demasiado grande para pelarlo. No, aquí está la espada. No, no me sirve tu espada, no me sirve nada de esto, quítame. No, porque es que a veces nos refugiamos en los consejos de otros. En medio de la tempestad, de la tormenta, nos refugiamos en consejos de otros. Y resulta que a veces tu consejo, cómo tú enfrentaste tu tempestad, no me sirve a mí. Yo tengo que vivir mi experiencia. Tengo que echar mano de lo que yo tengo. ¿Y David echaba mano de qué? De simplemente con que él defendía a la oveja. De una honda y piedra. Y conocemos la historia, lo que sucedió. Después que el pueblo de Israel vio que ese gigante cayó, ahí sí salieron todos. Y obtuvieron la victoria. Entonces, pero el temor siempre nos va a paralizar. Siempre. Sea para lo que sea, siempre el temor te va a bloquear. El miedo te va a bloquear. Siempre. Nosotros tenemos miedo siempre a lo desconocido. A veces no emprendemos cosas porque tenemos temor de cómo nos va a ir. No, tenemos temor de fracasar. ¿Y si fracaso? Pero no vemos la otra opción. Siempre decimos, ¿y si fracaso? No, no me voy a casar porque es que mi familia, todos fracasaron en el matrimonio. ¿Para qué me voy a casar? ¿Y si fracaso? Pero la otra opción, ¿por qué no dice, y si rompo la maldición que mi familia venía arrastrando? Y si yo soy el que saco la cara por mi familia y comienzo a transformar la otra generación, de que puedan ver de que el matrimonio vale la pena, de que la familia vale la pena, de que vale la pena servirle a Dios. ¿No es mayor ganancia eso? Que vivir una vida frustrada todo el tiempo allí sin hacer nada. Ver cómo pasan los años y después que llega viejo y dice, ¿y si hubiese hecho esto, qué hubiese pasado? ¿Tenemos la ayuda de Dios? ¿Tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios? Otra cosa que hace el temor, te hace quitar la mirada de Jesús. Aquellos hombres, a pesar de que andaban con el maestro, no fueron capaces de reconocer la voz de Jesús. Y no solamente eso, a pesar de que hubo uno que se levantó y dijo, maestro, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ¿qué fue lo que leímos? Jesús le dijo, ven, ven porque soy yo que te estoy hablando. Y hay momentos en nuestras vidas que Dios nos ha hablado. Y aún así que Dios nos ha hablado, nosotros dudamos de lo que Dios ha hablado. Ya en los próximos días, mi esposa me decía ahorita que tenemos que grabar el video porque ya nos han anunciado y no hemos podido sacar el tiempo para hacerlo. Pero va a conocer un poco del testimonio de mi persona y de mi esposa, de cómo llegamos a este país. Pero de antemano le digo, estoy aquí no porque a mí me plació venir aquí. Fue porque Dios me trajo aquí. Y pude comprender de que había sido Él, escuché la voz de Dios y estoy caminando en esa palabra que Él me dio. Entonces, pero aquí Pedro llegó. Bueno, sí, ¿eres tú? Manda que yo vaya. Y dice que Pedro se bajó de la barca, pero al sentir el viento fuerte, ¿tuvo qué? Tuvo miedo otra vez. Y comenzó a hundirse. Cuando el miedo vuelve y te ataca, va a ser peor porque comienzas a sentir que ya vas a perecer. Comienzas a hundirte en la depresión. Comienzas a hundirte en el problema, en la dificultad.
Comienza a creer que ya no puedes. Pero yo en esta mañana te quiero animar y te quiero motivar a que hagas lo que hizo Pedro. Pedro, al caminar, ya sabía que había sido el maestro. Sí, es el maestro. Pero no se las creyó. A veces las cosas no están sucediendo a nosotros y van por buen camino, pero a veces no nos la creemos y dudamos de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y cuando la duda comienza y cae en nosotros, empezamos a hundirnos, empezamos a sumergirnos. A veces el matrimonio comienza a caminar bien y llega y dice la mujer, pero es que lleva 3 semanas que se está portando distinto, no me la creo. No puede ser. No puede ser. 3 semanas y se está portando bien, está llegando temprano, juicioso, no llega borracho, no, nada, eso es mentira. Eso seguro que tiene otra. Y seguro que tiene la otra. Y seguro, y cuando menos acuerda, destruye su matrimonio pensando en cuestiones que ni siquiera sucedieron. No sucedieron. Yo he conocido muchas parejas que se han separado por el simple hecho de la mujer decir, es que tiene una moza. En Colombia dicen así. En Venezuela dicen que tiene un amante. En México no sé cómo dirán. En Nicaragua no sé. En Ecuador tampoco. En El Salvador tampoco. Le hablo de México, Colombia y Venezuela. Digo de Venezuela y Colombia porque allí he estado. Y eso lleva a que el hombre comience a ver a otra mujer en la calle. Y fueron ellas las que lo impulsaron. O al contrario, el hombre comienza a celar y a celar y a celar y la mujer nunca ha estado pendiente de nadie. No, pero usted, y comienza y le despierta eso en ella y la pierde. Comienza entonces a hundirse en ese problema familiar. Comienza y ya no ve salida. Ya no. He conocido a muchos que han llegado en ese punto a la iglesia, hicieron lo que hizo Pedro aquí. ¿Sabe qué hizo Pedro? Vamos a ver qué hizo Pedro. Entonces gritó, Señor, sálvame, me estoy muriendo, no aguanto más, ayúdame. ¿Cuántos necesitan pegar ese grito en esta mañana? ¿Cuánto necesitamos llegar y pegar ese grito? Decir, Señor, la tormenta me está hundiendo, ya no aguanto más, no siento fuerza. A pesar de que soy un buen nadador, me estoy hundiendo. No voy a poder salir de esta. Necesito de tu ayuda. ¿Cuántos necesitan de la ayuda de Dios aquí en esta mañana? ¿Cuántos? Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Porque sin su ayuda morimos. No se equivocó Jesús Adrián Romero cuando llegó y dijo que sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama sin agua en el desierto. Porque así nos sentimos cuando Dios no está en nuestra tempestad y en nuestra tormenta. Cuando Dios no está en esa tormenta, sentimos que vamos a perecer, que vamos a morir. Y allí comienza, ¿sabe qué comienza a suceder cuando eso está aconteciendo? Su mente comienza a recorrer desde que usted era niño, joven, entró a la adolescencia, en la juventud, llegó a viejo, todo comienza, lo bueno, lo malo que usted se portó con mamá, con papá, con su esposa, con su hijo, comienza porque está al punto de morir y comienza a decir, oye, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiera hecho esto otro, y ya no hay lugar para eso, solo hay lugar para venir y extender la mano, pegar el grito, Señor, ayúdame, y Él está allí, Él es justo, Él es fiel para socorrernos. Después de eso vas a recibir un regañito de Dios, porque Jesús llegó y lo reprendió, le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así muchos dudando, a pesar de que Dios los trajo aquí a este país,
a pesar de tantas cosas, ¿será que sí debía estar aquí? Yo le digo a la gente, ya voy, vamos a ver algo. Saca cuenta de cómo estabas en tu país, cómo estás aquí en este momento. ¿Qué has alcanzado aquí y qué no has alcanzado allá? Si piensas que estás muy mal, sinceramente, tomate una mala decisión con venir hasta acá a este país. Si fuiste de los que pensaron que en este país el dinero lo ibas a recoger como recoges manzana en el suelo, te engañaron. Devuélvete a tu país. Porque para estar pasando, yo digo, para estar pasando dificultad y problema en este país, pásalo en el tuyo con tu familia. Y estás con tu familia. ¿O no? Pero a veces la dificultad, el problema, no nos deja ver la bendición que Dios tiene para nosotros. La tormenta no nos deja ver con claridad. Lo que nos hace es ver que nos vamos a hundir, que vamos a perecer allí en el intento. He conocido a muchos que llegaron aquí, bueno, he conocido de muchos que llegaron aquí a este país, se vinieron, atravesaron la selva, llegaron aquí, lograron estar en este país y después que están aquí al poco tiempo dicen, me devuelvo. Y se han devuelto para su país. Y en lo que llegan a su país dicen, ¿para qué me vine? ¿Para qué me vine? Me dijeron que se había acomodado Venezuela y es mentira. Es que las redes hoy nos venden tantas cosas que usted dice, wow, he visto tantos matrimonios felices por las redes, pero cuando vemos a sus hogares, la situación es distinta. Uno dice, pero ¿dónde está la felicidad que publicaron en Facebook? ¿Dónde está el TikTok? ¿Dónde está aquel amor tan bonito en Instagram? No puede ser. Apariencias. Pero la realidad es que se están hundiendo. La realidad es que no han querido pedirle ayuda a Jesús. La realidad es que si Jesús no está en el asunto, vamos a morir. Si Jesús no se aparece allí, en ese momento, sus discípulos hubiesen perecido. Sus discípulos mueren allí, en el intento de cruzar al otro lado, que Jesús le había dado una orden. Ya ellos tenían que caminar. Si el maestro lo dijo, eso tiene que ser así. No ponerlo en duda. Sí, se van a levantar vientos en contra. Las olas se van a venir a meter en la barca, pero tranquilo, usted confía en lo que el Señor Jesús dijo. Yo confío en lo que Él ha dicho de mí. Por eso es que estoy aquí. Por eso es que sigo avanzando. Porque yo digo, no moriré hasta que Él lo cumpla en mí. Porque si entonces yo muero antes de cumplir lo que Él dijo, no fue Él que habló. Me decía un amigo, mete el asilo. Ya vas a cumplir el año, mete el asilo. Yo no voy a meter ningún asilo porque yo no vine porque me dio la gana. Yo vine porque a Él le plació traerme aquí. Si yo muevo algo para ayudar a Dios, he hecho a perder todo. Entonces, a los días que llego aquí, llegan y dicen, bueno, ahora pueden los que entraron antes del 31 de julio del 2022, del 23, perdón, pueden meter el TPS. Ah, bueno, y metí el TPS. ¿Qué sucederá mañana o pasado mañana con eso? No lo sé. Pero hasta el momento sigo confiando en Dios. Y todos los pasos legales que deba hacer, lo voy a hacer. Pero no voy a mentirle a un juez diciendo que en mi país me estaban persiguiendo, que me querían matar, que me querían hacer esto, cuando es mentira. No lo voy a hacer. Por lo menos mi persona no. Bueno, te tendrás que ir a Venezuela. Me voy a Venezuela. No tengo ningún problema con devolverme. Pero creo que eso no fue lo que Dios dijo. Y hasta el momento lo que ha dicho, todo se ha ido cumpliendo paso a paso en mi vida. Entonces Jesús les dijo, crucen hasta el otro lado. Y ellos no. Al ver la tempestad dijeron, aquí nos morimos. El maestro no está con nosotros. Pero Jesús apareció. Mire, cuando quitamos la mirada de Jesús,
empezamos a hundirnos cada día más en la dificultad y en el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien sabe aquí qué podemos hacer? Mire, en el ámbito natural, lo que se recomienda es buscar un refugio para ponernos a salvo, para poder estar seguros. Asimismo es en lo espiritual. Debemos buscar un refugio y nuestro refugio se llama ¿quién? Dígalo con fuerza. ¿Cómo se llama? Jesucristo. En lo natural a usted le dicen aléjese de los árboles. El día sábado, si el día sábado de la semana, no esta semana que pasó, la antepasada, mi sobrino salió a hacer una diligencia con mi hermana y había mucho calor y él dejó los vidrios de la camioneta por la mitad y empezó a caer un aguacero como a las 5 o 6 de la tarde, pero con viento fuerte. Mi vecino me llama rápido y me dice: hey, la camioneta de tu sobrino tiene los vidrios bajos. Yo, bueno, bajé, le subí los vidrios y ya no había para qué porque ya estaba todo mojado y me bañé. Y él me dice: vamos a bañarnos en la lluvia. Y yo le digo: pues vamos, porque tengo rato de no bañarme en la lluvia. Pero su papá llega y le dice: hey, no es bueno. No, pero es que nos vamos a bañar y que no nos va a pasar nada. Cuando hay así, él es un señor de campo, dice él, que se crió en el campo. Él dice: cuando hay así, lo que recomiendan es que se alejen de los árboles, que se alejen de lugares abiertos, que puede caer un rayo y puede ser fatal para ti. Y él dice: no, pero aquí no va a pasar nada. Y ya cuando yo escuché esas palabras, a mí se me quitaron las ganas de bañarme. Y me quedé hablando con él, compartiendo de la palabra de Dios con él. Total que mi vecino llegó y se metió a su casa y después yo me metí a la mía. Pero, ¿qué tal si yo hubiese desobedecido? Y sí estaban cayendo rayos en esos días, ese día. Fuerte. Si no hubiese agarrado uno, yo digo, ¿qué? No, es que yo no sabía, no, ya me habían advertido. Dios usó a alguien para decir: hey, no vayas, quédate allí. Pero aquí, nuestro refugio, el lugar que nosotros debemos buscar, se llama Jesucristo. Si usted quiere en una tormenta estar seguro, refúgiese en Jesucristo. Vaya ante Él. Nadie lo podrá socorrer como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los que estaban en la barca podían ayudar a Pedro porque se encontraban en la misma situación que él. Solo el que caminaba por sobre las aguas pudo extender su mano, sacar a Pedro, levantarlo y llevarlo caminando a la barca nuevamente. Porque es que cuando Jesús extiende tu mano es para que te levantes y puedas seguir caminando. No creas que Jesús te va a llevar de brazo hasta el lugar seguro. No, camina conmigo. Jesús lo que te está invitando es a caminar con Él en lugares donde tú nunca has caminado ni has pensado que podrías caminar. Porque cuando caminamos con Jesús podemos caminar en lo sobrenatural. Y usted dice: ¿pero por qué? Pues eso es un estudio demasiado largo que en este momento no tengo tiempo para explicárselo, y pocos son los que lo van a entender. Porque tendríamos que hablar del principio de la creación de todo, cuando Jesús llegó y lo hizo usted a su imagen y conforme a su semejanza. Y eso es en todo. Como Jesús caminó en el agua, usted y yo fuimos creados para que caminemos sobre el agua también. Pero no se lo voy a explicar. Lo que le estoy explicando ahorita es que usted allí se está hundiendo y que tiene una sola oportunidad para llamar a quien lo puede ayudar. Y que ese va a salir al encuentro suyo. El que ese va a salir a la ayuda suya. Porque Él no se atrasa. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Cuando ya te ves perdido, pero cuando clamas verdaderamente de corazón, Él está allí presto para extender tu mano. Jesús siempre lo va a hacer. Debemos dejar que Jesús entre
a nuestra barca, entre a tu barca. Cuando entra, todo cambia. La tempestad desaparece. ¿Por qué? Vea cómo dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando yo hace muchos años analicé este texto, en la Reina Valera dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces puede entender que el verdadero amor se llama Jesús. Cuando Él entra en nuestras vidas, cuando Él entra en nuestras barcas, hace que el temor desaparezca. Pero no solo cuando entra, sino que entra y nosotros le damos la autoridad para que dirija nuestra barca, para que dirija nuestras vidas. Porque el problema de muchos que estamos aquí en esta mañana es que sí, hay muchos que Jesús ni siquiera ha entrado, que tienen que dejar que Él entre en esta mañana. Pero hay otros que ya Jesús ha entrado, pero que no le han dado la dirección, no le han dado el timón de su vida a Jesús. Y cuando eso sucede, no hay cambio todavía aún. Sí, hemos dado un paso, pero no hay cambio. Debemos dejar que si Él entró, Señor Jesús, yo hoy dejo que tú entres a mi vida. Y no solamente que entre, sino que yo te entrego la autoridad, la potestad de que dirija mi vida como a ti te place. Cuando eso sucede, entonces sí comienzan a haber cambios en nuestras vidas. Comienza a ser transformado todo. Porque cuando Jesús entró a la barca, con el simple hecho de Jesús entrar en la barca, llegó y hubo ¿qué? Bonanza, hubo paz, los vientos se calmaron, ya las olas ya no, dice que hubo una bonanza. Y es eso lo que nosotros hoy en día necesitamos, que Jesús entre en nuestras vidas y que pueda tomar el control de nuestras vidas. En esta semana pasada me preguntaba un muchacho con respecto a la muerte de mi papá y me preguntaba y me decía que cómo me sentía. Yo le digo, gracias a Dios bien. Pues siempre lo voy a recordar, siempre va a salir una lágrima de mis ojos porque no lo tengo allí, pero sé que está en un mejor lugar. Y me dice, ¿y tu mamá? Yo le digo, no, mi mamá tiene más rato que se fue que mi papá. Yo apenas tenía 21 años cuando se fue mi mamá. Murió de 47 años para cumplir 48. Y llega y me dice él, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y en qué te refugiaste? Porque cuando eso sucede uno se refugia en la droga, en el licor, en tantas cosas. Y yo me quedo viéndolo así y le digo, en Jesús. Wow, qué bonito, me dice él. Qué bonito. No solamente qué bonito, qué bueno. Porque le aseguro que si yo me hubiese refugiado en cualquiera de esas cosas que él me nombró, posiblemente hoy no estuviera con mi esposa porque yo estaba recién casado cuando murió mi mamá. De pronto mi esposa no se hubiese calado ese macán, dijéramos nosotros los venezolanos, de lidiar con un borracho, con un drogadicto. Sí lidió con la persona que estaba brava con Dios, renuente, que no quería ir a la iglesia, pero que no hacía más nada malo, sino que ella se iba sola al culto. La veía como lloraba ante Dios pidiéndole de que yo volviera hacia la iglesia como lo hacía antes. Prefería quedarme en una mesa jugando dominó con mis cuñados. Desde las 5 de la tarde, 3 de la tarde, los domingos de las 3 de la tarde hasta las 9, 11, 12 de la noche jugando dominó allí en una mesa. Y llegaba ella y se sentaba ahí al lado mío. No íbamos a la casa. El día lunes seguía en la misma situación si no había nada que hacer. Pero a pesar de todo me refugié fue en Jesús. Y hoy en día no es que no me duela la partida de mi mamá, me duele.
A veces necesito de ese abrazo de madre que llegaba y sacaba a mi papá de la cama y llegaba y le decía, vaya a dormir para allá usted que hoy voy a dormir con mi mamá, porque necesitaba hablar con ella. Ya no lo tengo. A veces necesito eso. Pero voy ante la presencia del Señor y el consejo me lo da Él a través de su palabra. Me refugio a través de Jesús. Puedo sentir paz, puedo sentir tranquilidad. Mi papá se fue, me dolió, porque no pensaba que se iba a ir tan rápido, a pesar de la condición de él. No pensaba, aunque en mi oración yo llegaba y decía, Señor, llévatelo. Yo no quiero que mi padre nos desconozca quién somos nosotros como hijos. Para mí como hijo eso me iba a partir el alma, de que yo estuviera atendiendo a mi padre y mi padre no me reconociera. Yo decía, Señor, llévatelo. Ante que eso suceda, llévatelo. Yo no quiero que él pase por esa situación ni nada. Y qué bonito que cuando yo bañaba a mi papá, lo estaba secando, llegaba y me decía, gracias, hijo. Sabía que era su hijo. Y el día que partió, pude acostarme en su pecho y sabía que era yo. Eso es bonito. Y allí llegó el Señor y se lo llevó. A pesar del dolor, yo decía, gracias, Señor, porque me cumpliste mi petición. No de la manera que yo quería, porque yo le pedía que yo lo fuera a atender en la mañana y él haya quedado dormido allí. No fue así, pero de otra forma, doy gracias a Dios porque cumplió parte de mi petición. Entonces, cuando Jesús entra en nuestras vidas y toma la dirección de nuestras vidas van a ser una vida exitosa. Nuestras vidas, por ende, no va a haber fracaso. Nuestras vidas van a ser distintas. Cuando dejamos que Jesús, Él entre en nuestras vidas, Él se encargará de echar fuera todo miedo y todo temor. Quiero regalarles unos cuantos versículos para que usted los tenga presente. Isaías 40:10. Miren, el Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Cuando usted le entrega su vida a Jesús, cuando usted deja que Jesús dirija su vida, los galardones de Él van a estar con usted. Va a ser recompensado. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Quién lo va a acompañar? ¿Quién lo va a acompañar? Mi Dios. Si es su Señor, usted dice, yo puedo caminar seguro. Hay un versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay un salmo que se lo recitaba a mi papá, que se lo aprendí de él completo, y es que dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras, con su pluma me cubrirá. Se lo saben, ¿no? Ajá. Ese es para vivirlo, para tenerlo y atarlo a la tabla de nuestro corazón. Les recomiendo que ya cuando llegue a casa, cierre la Biblia que la tiene en el Salmo 91, la cierre, porque se le manchó ya la hoja, se quedó amarilla ya. No funciona así. Funciona es cuando yo tengo la confianza verdaderamente de lo que está allí, yo lo hago vida en mí, y allí es donde funciona esa palabra. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha.
Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿A quién le está hablando Dios en esta mañana, en esta tarde? No tengas temor. Echa mano de las herramientas que Dios te está dando en esta mañana. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanime. ¿Hay temor? Si no te dio chance de anotar los versículos, te recomiendo de que vayas a la transmisión nuevamente y lo veas y los apuntes y te apoderes de ellos. Cuando el temor quiera invadir tu vida, recuérdale al temor quién está contigo, quién es el que habita en ti, y te aseguro que el temor tendrá que huir, no se apoderará de ti. Vamos a la conclusión. Vea cómo dice: no importa qué tan fuerte sea la tormenta o la tempestad, recuerda que si mantenemos la mirada puesta en Jesús y dejamos que Él sea el que dirija nuestras vidas, no habrá lugar para el temor y el fracaso en nuestras vidas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. ¿Hay algo que no podamos? Levante la mano el que crea que hay algo que no podamos. Lo podemos todo porque Jesucristo es quien nos fortalece. Cuando usted crea que no puede, recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando la palabra de Dios dice todo, es todo. No quería hablarle del griego y del arameo, ni del hebreo. Pero en el hebreo la palabra todo significa todo. En el griego la palabra todo significa todo. En el arameo significa todo. En el español significa todo. ¿Y en inglés qué, pastor? Significa todo. Todo. En lo que usted lo busque, en todo nos va a fortalecer. Su mano siempre va a estar puesta para socorrernos. Solamente no te olvides. No permita que el enemigo invada tu vida trayendo temores y te pueda alejar de él. Porque ¿sabe qué sucede? Cuando fallamos, tenemos miedo de acercarnos a Dios porque pensamos que nos va a dejar morir. Pero recuerda que Él es tu Padre. Y ningún padre abandona a su hijo en el momento más difícil. Ningún padre nuestro Padre Celestial no es de aquel que está esperando que nosotros fallemos para volarnos la cabeza, sino que está esperando que fallemos y reconozcamos que fallamos para Él socorrernos, levantar su mano, para extender su mano y levantarnos. Así que en esta mañana ponte en pie. Si tú crees que el Señor te habló en esta mañana y pensabas que estabas solo en esa tormenta, déjame decirte que no es así. Déjame decirte que puedes venir. Si tú crees que necesitas la ayuda de Dios, tú puedes venir en el altar en este momento. Puedes venir y reconocer, Señor,